Vamos a abordar un tema que en sí no es mi intención hablarles en extenso sobre la ley, porque es bien sabido de que bastaría leerla para poder entenderla, sino de que vamos a tratar de tomar alcances con respecto a lo que vendría a ser la aplicación de la ley. Doctor, disculpe, su audio ¿puede volver a activar su audio, por favor? Ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, bien. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Vamos a tocar un tema que en sí aborda en ámbito general todo con respecto a la ley del trabajador judicial. Pero sí vamos a hacer algunas precisiones. No es mi intención hacer un resumen o eh, un contenido solamente de lo que es la ley, porque bastaría leerla para poder entenderla. Lo que queremos es ver si lo que está en la ley tiene una aplicación o no en la realidad. Así como también cuáles serían estos criterios de interpretación de la ley, ¿no? No voy a dar un enfoque laboral, por cuanto de manera directa, y le soy sincero, no es mi especialidad es penal, pero sí me permite poder abordar lo que es el día a día en función a la ley, tanto dentro de lo que es la función jurisdiccional, como por fuera, que precisamente es el ámbito donde se busca tutela jurídica por parte de los abogados, por parte del Ministerio Público, por parte de los agraviados. En ese sentido, vamos a tratar de abordar esos puntos. Bien, una pequeña confusión con respecto al horario. En sí la clase debía ser el día de ayer, pero hoy estamos cumpliendo con la misma. Por siguiente semana consecutiva también estamos continuando con el tema. Y espero pues abordar todas las dudas que se pueden generar con este tema, sobre todo en función a lo que viene a ser la reforma judicial. Y no solo hemos tocado lo que es la ley orgánica judicial, sino que la parte, la parte más importante es el componente humano, y en consecuencia esto se encuentra regulado por la ley del trabajador judicial. Bien, haciendo un pequeño preámbulo sobre la misma, el tratamiento del trabajador judicial es distinto a otro tratamiento de un trabajador público, en función a que tiene una ley especial, y esta ley especial establece precisamente ciertos criterios para el trabajador judicial. Hay situaciones que no pueden ser comparadas con un trabajador, por ejemplo, de un ministerio o con respecto al trabajador de una municipalidad, por cuanto acá tenemos incompatibilidades, sobre todo dentro del desarrollo de la profesión. Y esto, pues, vamos a ver que en la práctica tiene una razón de ser. Y con esto pues vamos a empezar a abordar el contenido del tema del día de hoy. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, ya lo pasé, doctor. ¿Pasó? No. A ver, un momentito, por favor. Bien, ahora sí. Vamos a empezar como con todo tema que es amplio y genérico, con los principios, ¿no? Pero aquí, más allá de los principios, vamos a comentar situaciones del día a día en cómo se aplican, ¿no? Principios, y si se dan también, porque muchas veces sabemos que la ley al final no puede ser aplicada o tiene dificultades en su aplicación. Pero vamos a ver estos puntos. Primero, principio de eficacia y eficiencia. Aquí hay una situación que en la práctica y en la realidad difiere precisamente de este principio. Como bien sabemos, el sistema de justicia ha pasado por situaciones en las cuales la mayoría de las leyes, sobre todo haciendo una referencia, ¿no?, a la ley orgánica del Poder Judicial, o si queremos ver también el Código Procesal Civil, el Código Civil, que es del año 84, el Código de Procedimientos Penales, que es del año 40, y las diversas modificaciones que se van dando, lo que busca pues precisamente es hacer la justicia más eficaz. ¿Y por qué la busca ser más eficaz? Precisamente por el bienestar de todos.
un proceso rápido, célere e idóneo es un beneficio para la sociedad, pero un proceso lento, un proceso que no resuelve los conflictos de manera rápida, llegan pues a las famosas frases que dicen que justicia que tarda no es justicia. Pero el principal problema es ese, ¿no? De que para poder aplicar el principio de eficacia, pues tenemos que tener un respaldo legislativo que genere pues una justicia no solamente sólida, sino también una justicia que vaya acorde a este principio. Es decir, el ideal de justicia que se buscaría es la eficacia. Y la eficiencia precisamente va en el componente humano, ¿no? O sea, de qué manera se puede realizar una labor eficiente. ¿De qué manera el trabajador judicial puede realizar una función que es la que se espera? Primero, deben darse situaciones que con el tiempo han venido cambiando, ¿no? El ámbito logístico es algo muy importante, pero que todavía no se tiene de todo superado. Hace poco se ha podido escuchar, ¿no?, al presidente del Poder Judicial, que hace ver de que precisamente los ambientes o los lugares donde se imparte justicia, no en todos los lugares es acorde a un sistema eficiente en el sentido de que no tiene una infraestructura adecuada. El Poder Judicial en muchas sedes alquila inmuebles, en muchas sedes adecúa inmuebles para un correcto funcionamiento, pero muchas veces estos no se prestan para ello. Más aún que la oralidad es uno de los factores que el día de hoy está ingresando dentro de lo que es la reforma de justicia. Y es bien sabido, pues, que se requieren equipos especiales. Hoy en día, a través de lo que viene a ser el trabajo remoto, si queremos llevar audiencias virtuales en despachos o en juzgados, donde se cuenta con el mismo material tecnológico, las mismas computadoras, el mismo mobiliario logístico, pues va a ser un poco complicado que lo permita. Básicamente se va a tener que agenciar o se va a tener que reestructurar este público, porque hacer una audiencia de índole virtual, cuando no hay una webcam o una cámara en las computadoras del juzgado, va a ser un poco complicado. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que tendrá que cambiar con el tiempo, pero que en la realidad, al menos, hay una política sobre buscar el debate oral, el diálogo, para tratar de zanjar una controversia que llevarnos ya a lo que era la escrituralidad o el ámbito escrito. Entonces, ahí vemos también de que el ámbito de la eficiencia del trabajador jurisdiccional, por ejemplo, creo que habíamos tocado en sesiones pasadas el tema de la notificación, es decir, tener tiempo de hacer una notificación manual, mecánica, como se puede decir, de hacer una digital, pues influye demasiado, influye en demasía. Entonces, es una situación, una de las situaciones que va a cambiar, va a mejorar precisamente con el uso de la tecnología. La igualdad de oportunidades. Bueno, aquí hay una situación que, digamos que esta es una tara en todas las instituciones públicas, ¿no? De que las oportunidades muchas veces no son del todo iguales. Si bien es cierto, toda institución pública tiene que dar lineamientos sobre lo que es la meritocracia. Y esto tiene vinculación con el siguiente principio, que es el principio de mérito. Es decir, la persona que trabaja en el sector público acumula cierta experiencia y esta experiencia es usada en beneficio de la institución pública. Por lo tanto, de considerarse el mérito o considerarse la oportunidad del mismo a crecer profesionalmente, es también parte del bienestar del trabajador. Y el trabajador judicial lo que requiere es precisamente ello, la valoración del trabajo en sí que desempeña. Porque de lo contrario, pues se genera, y como es lógico, un desinterés, se genera una falta de compromiso de parte de él. Y esto es algo que se tendría que trabajar a través del potencial humano, es decir, de qué forma incentivar las oportunidades y de qué forma incentivar, pues, precisamente el cumplimiento de metas y el cumplimiento de méritos. Es decir, un juzgado que es número uno en productividad en un determinado distrito jurisdiccional, junto con sus pares, es decir, con los que tienen la misma similitud de carga, con los que tienen la misma similitud de
de casos, porque no es lo mismo casos simples que casos complejos, o casos de criminalidad organizada, con casos netamente vinculados a principios de oportunidad o delitos de mínima gravedad. Definitivamente tiene que haber pues un ámbito de valoración en ese sentido. Y no solamente hablo de lo que vendría a ser una situación de incentivos de índole económico, no, también incentivos de índole académicos, sobre todo porque vamos a ver que uno de los principios, como pueden ver más abajo, es la capacitación permanente. Pero claro, uno de los aspectos que se busca es la calidad de la capacitación, porque no es lo mismo, pues, brindar, por ejemplo, al trabajador jurisdiccional un curso sobre medios impugnatorios, y en los medios impugnatorios vas a recibir el mismo conocimiento de doctrina, de jurisprudencia, que recibe igual un fiscal, que recibe un abogado o que recibe un litigante. No puede ser el mismo, porque la aplicación práctica es distinta. Es decir, ellos no van a ver el sustento o no van a ver si el contenido es rico en argumentos. Va a haber una visión distinta al momento de poder dar un proyecto de resolución o un análisis del escrito frente a lo que tiene que elaborarse. Claro, que el ámbito de fondo es importante porque es uno de los requisitos también para poder calificar un medio impugnatorio, pero hay otros criterios, mientras que la capacitación para un fiscal o para un abogado en función a ese punto es distinta, porque acá lo que se busca es ganar el caso. Acá lo que se busca es probar una determinada teoría, mientras que en el caso del trabajador jurisdiccional, su función va en otro contexto, y la capacitación tendría que apuntar hacia ese sector. Es por ello que en muchos cursos, por ejemplo, en el ya ex CNM, cuando se dictaban cursos de preparación para CNM, lo primero que se veía es pensar como juez o pensar como fiscal, es decir, cómo tú desarrollarías la función en determinado contexto, en determinado caso. Pero en ese sentido, la capacitación tiene que apuntar a eso, para quién es dirigida. Y eso, digamos, que vemos que ahí puede ser una de las falencias que se da en la práctica en función también a los propios principios, ¿no? Legalidad y especialidad normativa. Aquí hay que hacer también algunas distinciones. Primero, el principio de especialidad se da a nivel de primera instancia, a nivel de juzgado. Pero a nivel de salas, ya la situación o el conocimiento tiene que ir más allá de la especialidad. Porque revisar en segunda instancia implica no solo conocer la materia de especialidad sobre la que se está administrando en ese contexto en justicia sobre un determinado derecho, sino que tiene que ir más allá para realizar un debido control. Y los juzgados mixtos, así como las salas mixtas, muchas veces no se cumple este principio de especialidad frente al conocimiento de la misma. Y quizás es uno de los aspectos que muchas veces por situaciones de emergencia se debe pues optar por los ámbitos mixtos. Porque claro, si la carga procesal de una especialidad pues afectaría de crearse un juzgado de una determinada especialidad donde la carga no es abundante y es mejor agrupar un conjunto de especialidades para brindar un servicio judicial óptimo, pues muchas veces se cae en esta situación. Y ahí tendría pues que haber una redistribución precisamente del manejo de la solución de los conflictos en función de que muchas veces hay localidades donde pues los casos no, en promedio por habitante no llegan a un nivel que sería lo ideal para poder tener un juzgado de especialidad, ¿no? En lo que viene a ser la legalidad, aquí sí es importante que este principio no solamente acompaña al ámbito administrativo, sino a todas las especialidades del derecho. La legalidad implica de que se aplique la ley de manera correcta. Y eso es uno de los, digamos, uno de los parámetros con los cuales se desarrolla el trabajo judicial. Se tiene que aplicar la norma, se tiene que aplicar lo que es la ley. Es decir, lo más exhaustivo que sí se da o que se busca dar dentro de la administración de justicia es la aplicación de la ley. Porque para eso nos debemos los jueces, para eso se debe el trabajador judicial, para buscar precisamente de que el proceso se lleve de la manera transparente. Y la aplicación de la ley
conforme se establece y con una interpretación debida, es lo que corresponde. La transparencia va blindado de lo que es la objetividad, ¿no? Y es necesario, pues, ser o aplicar una situación, y aquí hay muchas veces un conflicto con el lado humano, y hay que explicarlo por qué. Por ejemplo, hace días atrás una defensora pública solicita de que se le brinden copias de una sentencia. Claro, al parecer pretende presentar un beneficio penitenciario o formar el cuaderno de un beneficio penitenciario. Pero claro, lo que me establece la norma o la resolución administrativa que me rige hoy en día sobre la fase de reactivación del Poder Judicial es que en esta fase no hay atención al público. Y aquí entra el tema de transparencia, ¿no? Y entra el tema humano. Claro, en el tema humano, pues, ¿qué me cuesta darle la copia de la sentencia si sé de que es para un beneficio? Es un detenido, se le podría dar celeridad, pero también por el tema de transparencia no sería correcto que a un abogado sí le dé y otro que puede también haberlo pedido, pero que no es defensor público, no se le dé. Es decir, no sería objetivo, no sería transparente en ese sentido. Porque mi criterio sería, si le doy a uno, el otro tiene el mismo derecho. También tendría que darle. Y no podría ir sobre lo que se establece dentro de la fase de reactivación. Ahora, es un tema que también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se ha preocupado en tocar, porque se tiene que dar atención urgente e inmediata a los casos derivados, precisamente, de COVID. Pero este no está presentado en función a ello. ¿Por qué? Porque se están pidiendo unas copias de una sentencia. No se está advirtiendo una situación de salud donde puede ponerse en peligro la vida del interno. Claro, que se puede deducir que lo que se busca en el fondo es eso, pero la norma sí es clara en ese sentido. Se tienen que cumplir ciertas condiciones para poder darse una excarcelación. Protección contra el despido arbitrario. Bueno, aquí, al ser una institución, un poder del Estado, estamos hablando de que hay un respaldo sindical. Y este respaldo sindical precisamente lo que busca, pues, es protección en este sentido. Pero aquí lo que también se cuestiona mucho y en varias instituciones públicas, es un tema que no voy a entrar en demasía, que es el régimen, ¿no? El régimen laboral. Hay una queja sustancial de parte del trabajador público con respecto a los regímenes, ¿no? Regímenes que no les reconocen ciertos derechos. Y estos derechos pues pueden devenir quizás en despidos arbitrarios. Y lo que se busca aquí es pues de que la persona tenga cierta protección. Acuérdense de que el trabajador, por más que sea un trabajador público o un trabajador privado, se encuentra o se debe encontrar protegido en un ámbito de estabilidad laboral, porque es lo ideal. O sea, la persona que no tiene una estabilidad laboral, pues si lo vemos desde un ámbito de adentro, el compromiso no va a ser igual. ¿En función a qué? Porque la persona no vive concentrada en su trabajo, vive concentrada en mañana estaré o no estaré. Entonces, claro, se comete el error en decir, no, pero eso también genera de que haga mejor su trabajo porque si no, no le renuevan el contrato. Sí, pues, pero no es una situación que va en función a lo que vendría a ser el mérito o la igualdad de oportunidades. Y esto sí iría en contra, pues precisamente de los principios que estamos viendo. Dedicación exclusiva a la función. Aquí sí es importante esto, ¿no? Una de las cuestiones que diferencia a un trabajador judicial con otras instituciones públicas es que hay una dedicación exclusiva a la función. No solamente del magistrado, sino también del trabajador judicial en sí. No se puede realizar otra labor distinta a la función jurisdiccional, salvo en el caso de la docencia. Y esto genera de que se preserve la imparcialidad, se preserve la transparencia, porque imagínense, pues, ¿no? El trabajador judicial que también hace función de abogado, ya no tendría un ámbito de transparencia o un ámbito objetivo en ese sentido, porque está abocado netamente dentro del contexto que es la administración de justicia. Y esto se va a regir inclusive dentro de las incompatibilidades, dentro de las sanciones que vamos a ver más adelante. Pero la realidad es de que solo puede cumplir esa función.
Y es por eso también que en el ámbito de la remuneración existen ciertas discrepancias o ciertas quejas. ¿En función a qué? En función a que hay una limitación laboral en ese sentido. Es decir, puedes cumplir esta función, pero estás limitado de cumplir otras. Y esto genera, pues, de que la retribución económica tenga que también ser valorada en ese sentido. Debido procedimiento sancionador. Bueno, como toda institución pública, hay un órgano de control. Y este órgano de control lo que busca es, pues, determinar si ha habido alguna inconducta funcional. Y sobre la misma, pues, se tiene que regular un debido proceso administrativo, un procedimiento sancionador debido. La oportunidad de ejercer el derecho de defensa, de presentar descargos, de valorar, pues, la situación en función a determinar si corresponde o no la sanción. Eso se da en todos los niveles y se tiene que dar en igual situación para todos los trabajadores sí, del sector público. Principio de responsabilidad y principio de derecho laboral. Quizás aquí esto es algo muy genérico, ¿no? Porque la responsabilidad evalúa también la conducta de la persona y dentro de sus principios laborales. Es decir, la responsabilidad es el eje central de cualquier trabajador. Y no solamente cualquier trabajador, sino cualquier persona. Si no se cumplan los lineamientos o no se cumplan los, las reglas de juego, como se puede decir, dentro de cada función, pues no se desarrollaría una subordinación debida. Es decir, hay ciertos lineamientos que hay que cumplir y los mismos se tienen que cumplir de manera cabal, pues, ¿no? De lo contrario, pues, no se estaría cumpliendo inclusive uno de los valores, pues, ¿no? De las personas derivados, pues, ¿no? Que es la responsabilidad. Y esto tiene que ser aplicado en todas las esferas de la vida cotidiana. Principio de capacitación permanente, y esto es algo que ya veníamos tocando, ¿no? O sea, hay un derecho del trabajador judicial que es que recibe una capacitación permanente. Y es como les estaba diciendo, la capacitación tiene que ser adecuada en función de lo que quiere, no en función de ámbitos abstractos que no solo le van a servir como trabajador judicial, sino que se hace un conocimiento amplio. Es decir, si yo hablo un determinado tema, por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que es la postulación del proceso, vamos a hablar de las demandas, la contestación de la demanda, las excepciones, y claro, yo le doy un concepto doctrinario amplio en función al mismo que le va a servir a un abogado, pues ellos no le ayudarían demasiado, ¿no? Porque claro, por más que tiene que tener el conocimiento de fondo, pues hay cosas que sí le podrían ayudar en el sentido. Por ejemplo, ¿no? La correcta calificación de las demandas. ¿Qué se requiere? ¿Qué se tiene que advertir? ¿Qué problemas hay? ¿Qué dice la jurisprudencia actualmente sobre ese tema? Eso sí ayudaría. Es decir, es una cuestión solamente de enfoque sobre la capacitación. Y quizás es lo que se tendría que cambiar. Ética, probidad y honestidad. Bueno, como toda persona, son valores. La ética, la probidad, la honestidad, la responsabilidad, como hemos venido, son valores. Creo que está de más argumentar de ello, porque no se le puede pedir a una persona, pues, cuando ingrese a un trabajo, y sabes que te vamos a hablar de honestidad, porque se entiende de que la persona ya se encuentra formada en valores. Principio de ingreso, y no puedo ver la otra palabrita. Principio de progresión en la carrera judicial. Ya, esto tiene mucha relación con respecto a lo que venía siendo exactamente el tema de mérito o el tema de oportunidades, ¿no? Se entiende de que el trabajador judicial lo que busca es precisamente tener un crecimiento laboral. Si el régimen laboral, y es importante preguntarnos, ¿ayuda en esto? Y vamos a ver que no. Porque si hubiera una estabilidad laboral y, claro, una ayuda a hacer una carrera judicial, una ayuda a una progresión en función a un respeto laboral, pues la situación sería distinta. Y en la práctica no se da. Ahora, ¿esto debería ser superado? Sí, debería ser superado, porque claro, esto ayuda a la motivación del trabajador, y no solamente eso, ¿no? El crecimiento laboral es importante en todas las esferas, tanto públicas como privadas. Una persona que tiene metas, una persona que aspira a un crecimiento,
busca pues mejorar día a día. Pero si no vas a tener una oportunidad de crecimiento, la persona puede caer en ámbitos de mediocridad en el sentido, pues, ¿y para qué me voy a preparar? ¿Y para qué voy a mejorar? Y eso es uno de los problemas o una de las taras que muchas veces ha acompañado al trabajador público y que es el ámbito del trabajo judicial, porque no se da esta situación. O sea, la progresión, los concursos internos, la oportunidad de méritos, es una situación que no se debe dejar de lado. Es trascendental dentro del desarrollo de la función. Y actualmente en las instituciones privadas, o sea, nosotros vamos pues, o íbamos, porque ahora no se puede por el tema de la pandemia, a un restaurante de comida rápida y veíamos, pues, ¿no? ¿Quién era el trabajador del mes? Y claro, no solamente es que era el trabajador del mes, sino que un incentivo de algún tipo iba a tener, ¿no? O pasar más tiempo con su familia, o tener un día libre, o tener un bono remunerativo, o una capacitación adicional, es decir, una situación así, ¿no? Pero en el ámbito judicial, por ejemplo, en un juzgado, un especialista legal, pues, se comprometió más y pudo terminar y está en carga cero. Es decir, no tiene trabajo pendiente. ¿Hay algún incentivo? No, es obligación y tiene que cumplir. Claro, pero él está en la misma situación que el trabajador judicial que sí, pues, tiene abundante carga atrasada. E inclusive, el que tiene carga atrasada tiene un régimen laboral estable. O sea, si tenga carga atrasada, él está tranquilo porque igual no tiene un régimen inestable como el que sería el que está al día. Más bien el que está al día se preocupa en estar al día porque sabe que no le van a renovar el contrato estrictamente un determinado trabajo. Esos problemas pues no podrían darse, porque no contribuyen pues a un crecimiento judicial o un crecimiento laboral dentro de un estatus que se buscaría, ¿no? Bien, siguiente lámina. Bien, niveles de función de la carrera del trabajador judicial. Aquí hay que distinguir dos niveles, y le hemos puesto así de concreto porque sobre cada uno vamos a hablar un poco y de manera amplia. Luego van a tener un cuadro donde van a ver pues todas los niveles jurisdiccionales y los niveles administrativos. No me voy a poner a detener a decir qué es cada uno porque sería de manera innecesaria, pero sí es importante de que hoy en día en la administración de justicia se distingue de manera marcada dos ámbitos laborales. Uno, lo que es función jurisdiccional o netamente en lo que es resolución de conflictos judiciales, y otra, que es el ámbito administrativo, que es el soporte o el sostén para que la función jurisdiccional se desarrolle de manera óptima. Estos dos lineamientos, dos situaciones, en los juzgados de liquidación, aún hay ciertas funciones administrativas que cumplen los jueces, que no deberían cumplirlas, pero que con el cambio ya no se estarían dando dentro del sistema actual, ¿no? El juez, y una de las situaciones que más busca la reforma es que se aboque a resolver los casos, a sentenciar, a resolver cuestiones de fondo, a administrar justicia, y no ver cuestiones administrativas como permisos de salida, como controles de asistencia, es decir, situaciones que no se le deberían abocar directamente. Para ello está la función administrativa, y esto tenerlo en claro. El trabajador judicial puede cumplir cualquiera de estas dos funciones, o una función jurisdiccional o una función administrativa. Bien, pasamos a la siguiente, y aquí, y esto le va a servir. Siguiente. Bien, aquí tienen los niveles frente a la carrera judicial, ¿no? No voy a detenerme a decir que es cada uno porque sería innecesario. Aquí tienen los diversos niveles, desde el primero hasta el último. Pasamos al siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bien, hasta el primer nivel, ¿no? Desde el auxiliar administrativo, el auxiliar judicial, que se encuentra en el primer nivel, pues hasta el relator de la Sala Suprema, que se encuentra en el último nivel, dentro del trabajador judicial.
Aquí cada nivel, pues, tiene funciones distintas, remuneraciones distintas, y están divididos en esta escala precisamente para agruparse de esta forma, en escalas remunerativas. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son los deberes? Y aquí sí vamos a ampliar en buen contexto lo que se busca, ¿no?, del desempeño de la labor. Los deberes, al ser un poder del Estado, implican el cumplimiento de una función determinada. Entonces, esto va a ir en función si el trabajador desempeña una labor jurisdiccional o desempeña una labor administrativa. He ahí, pues, precisamente la principal diferencia, ¿no? Y vamos a ver si se cumplen o no se cumplen los mismos. Primero, permanente capacitación y actualización conforme a la programación del Poder Judicial. Aquí hay que distinguir, ¿no? Muchas veces, cuando se lleva una determinada capacitación, existen de dos tipos, ¿no? Pero no me refiero en el fondo de la misma, sino me refiero en el contexto. Una que es de carácter obligatoria y otra que es de carácter facultativo. Entonces, lo que habría que preguntarnos es, ¿cuántas capacitaciones de carácter obligatorio tenemos? Aquí vamos a ver que no se da más allá de lo que son reformas jurisdiccionales en el sentido, por ejemplo, la creación de lo que viene a ser ahora la mesa de partes electrónica. Esa es una capacitación obligatoria, porque si no lo es, pues no vas a poder desempeñar bien tu trabajo. Pero lo que es capacitación de crecimiento académico, hay una obligación, y aquí pues entran dos criterios, ¿no? Uno, yo no te puedo obligar porque si tú quieres ser mejor, tú te tienes que preocupar. Y por otro sentido, no, yo tengo un deber contigo de formación también en función a que, para que cumplas bien tu trabajo. Pero en la práctica, pues, no hay un ámbito de obligatoriedad en función a la capacitación para un crecimiento académico. Esto depende también mucho de la persona, ¿no? Mucho de lo que el trabajador quiera realizar. O sea, yo conozco trabajadores judiciales que de manera constante están en capacitación, en crecimiento, no solamente buscando el estudio a nivel de posgrado, buscando inscribirse en diversos seminarios o cursos de capacitación de manera continua, casi permanente, como también hay trabajadores jurisdiccionales que su último diplomado lo hicieron en el año 2002 y tienen 18 años sin llevar un curso. Y esto no es algo correcto tampoco, ¿no? Y esto no ve, pues, una situación que no hay una paridad, ¿no? Y cuando se quiere buscar, pues, hacer un examen de competencias o un examen, pues, para bajo el cual demostrar si estás preparado o no para la función, sí vienen críticas de que quieren haber despidos, vienen críticas de que se busca hostigar al trabajador. Pero ¿por qué no lo vemos desde el otro lado, de la responsabilidad propia? Es decir, ¿estás capacitado para cumplir la función? Y esto es importante. No solamente voy a hablar de lo que es en este punto, porque claro, puede decirse, no, pero ¿por qué solamente en el caso del trabajador jurisdiccional? Porque también hay que ver, y esto es cierto, la carga de trabajo, que muchas veces apenas da tiempo de pasar con la familia y no permitiría pues un tiempo para la capacitación. Eso también es algo válido y también tengo que indicarlo, o sea, debe haber una proporción. Pero hoy, precisamente, a razón de las cosas buenas que se le pueden sacar a la pandemia, que en sí no son muchas, pero algo que podría ayudar precisamente es a la redistribución del trabajo como se está dando el día de hoy. Que la capacitación tiene que ser parte importante del desempeño laboral de todas las instituciones. Y esto tiene que generarse también no solo en el contexto del trabajador jurisdiccional. Hay muchos casos de magistrados que tampoco cumplen, pues, o no llegan a tener los conocimientos debidos. Y esto es duro decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? En curso de preparación para el Consejo Nacional de la Magistratura, ya cesado en funciones, habían, pues, exámenes de capacitación donde se realizaban preguntas básicas sobre el desempeño de la función. Pues, y había un desconocimiento masivo. Es más, he podido dictar cursos donde se me han acercado magistrados, por ejemplo, un juez penal que no sepa qué es una prolongación de prisión preventiva,
donde él va a llevar audiencia de ese tipo, es una situación grave. Yo les aseguro que en muchos lugares del país pueden haber situaciones de este tipo. Y esto, pues, ¿en base a qué se da? En base, pues, a que no se miden las competencias y no se miden las capacidades. Entonces, yo no solo me enfoco en el tema del trabajador judicial, sino también en el otro lado, que es precisamente de quien depende la administración de justicia o la decisión judicial. La decisión judicial, porque la administración de justicia es un ámbito completo, ¿no? De ambas esferas. Entonces, vemos pues de que la importancia de la capacitación no solamente sirve para tener un diploma, sino sirve para poder entender el día a día, el por qué se realiza o por qué se administra justicia de determinada forma. Y esto es necesario, pues, que se llegue a tener una capacitación en función a lo que se realiza, la función, en función a cuál es tu deber y también la calidad de la misma. Ya hemos visto, pues, a través del ámbito periodístico, de que el Ministerio de Cultura, pues, no habría gastado capacitaciones en época de pandemia sobre motivación, en algo que, pues, nos vemos, pues, ¿y de qué sirve esto? O sea, al final, tenía una necesidad ese gasto, y eso también pasa, ¿no? Muchas veces se dan, pues, capacitaciones que en el fondo, pues, nos lleva a pensar, ¿sirven en el fondo esta situación? ¿Ayudaría, pues, a mejorar el trabajo? Y eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Observar estrictamente el horario de trabajo establecido. Pues, esto sí es una situación, por lo menos antes de la pandemia, una situación utópica. O sea, es algo que no pasaba. El horario establecido en el ámbito judicial no alcanzaba para poder completar una jornada laboral. Y esto sí tengo que decirlo de manera íntegra. Muchas veces el litigante por fuera, por ejemplo, está citado a tu audiencia a las 9:30 de la mañana. Y llega pues el abogado, llegan las partes, llegan a las 9:25 de la mañana, es más puntual. Pero claro, hay que estar adentro para poder entender qué es lo que pasa. Y total son las 9:30, salen a llamar y le dicen espere. Son 9:40, 9:50, 10, 10:15, 10:20, 10:30, pasó más de una hora y recién lo llaman. Entonces dice, ¿pero por qué me haces esperar tanto? Y claro, hay una situación que se ha vuelto algo que, bueno, que es una necesidad para poder tratar de cumplir con el trabajo. Y en función de que, por ejemplo, el que les abra podía tener hasta 8 audiencias en un intervalo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Por qué en ese intervalo? Porque en la tarde habían otras actividades programadas en el juzgado. Entonces, si yo tenía 8 audiencias y tenía programado cumplir media hora por cada audiencia y la respuesta. Entonces, si una audiencia demoraba y llegaba la persona de manera correlativa a la siguiente audiencia, pues ya se iba generando un retraso. Y esto es una situación, pues, que obviamente incomoda a las personas que van al sistema de administración de justicia. Obviamente a nadie le gusta perder tiempo, claro, pero la situación es de adentro, que muchas veces no es que yo te quiera hacer perder tiempo, sino de que la misma carga de trabajo me ha generado que tu audiencia se programe a esta hora, pero no se puede llevar a la hora, porque hubo una situación que no fue prevista. Por ejemplo, un debate que se extendió más allá de lo necesario, pero que era razonable que se dé. No se va a justificar cuando el juez puede desarrollar una audiencia en 15 minutos, pues si se extiende a 3 horas. Eso no es justificable. Pero, por lo menos yo les puedo decir, en procesos simples, un delito de robo, o un delito de falsificación, bueno, delito de robo, un delito contra el patrimonio, un concurso de delitos con falsificación. Una audiencia de prisión preventiva en promedio no debería durar más de 1 hora para una persona. Y ese es el promedio que manejaba, por lo menos que manejo mi juzgado, 45 minutos a 1 hora para la audiencia de prisión preventiva. Es lo que se debería manejar. Pero claro, existen pues situaciones donde en vez de llevar una audiencia en 1 hora, pues la llevabas en 3 horas. Y obviamente ahí sí hay una afectación. Administrar el tiempo es algo muy importante dentro del ámbito jurisdiccional. Si no lo administra de manera debida, pues van a pasar situaciones como esta. Entonces, si hay una proyección de tiempos, pues van a terminar el día laboral y no has terminado ni siquiera de realizar las actas,
ni siquiera terminar de realizar determinado trabajo que estaba pendiente. Entonces el trabajador judicial no va a poder cumplir de manera estricta el horario. Sí, se le pide que cumpla estricto los horarios de ingreso, pero en el horario de salida, y como era una de las grandes falencias, ¿no?, de nuestro sistema laboral, pues no hay una compensación en el tiempo de lo que vienen a ser las horas adicionales al trabajo, porque es parte de la función. Pero esta situación de adentro no se ve de afuera. Y es importante decirlo, porque claro, cuando una persona ve una demora, pues hay que ver el contexto. Una situación es la deficiencia en la función que genera esa demora, y otra situación ya son situaciones imprevistas que no permiten precisamente el cumplimiento de esta función. Por ejemplo, tengo una audiencia programada a las 10 de la mañana. Mi audiencia anterior la terminé a las 9:50. Voy a poder empezar de la mejor manera. Y cuando voy a empezar mi audiencia de las 10 de la mañana llegó un detenido. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente, pues, se tiene que aplicar un ámbito de qué se debe atender primero. ¿La audiencia que estaban esperando o al detenido? Y obviamente el criterio es que se tenga que atender al detenido. ¿Te voy a hacer esperar todo eso? Sí, pero hay un motivo. No es que te hice esperar porque quise, sino porque no había había una situación excepcional. Entonces, criterios como estos, pues, se van a dar en el día a día en el ámbito jurisdiccional. Pero hoy en día, eso también va a ayudar a cambiar en algo y en demasía el nuevo sistema laboral que se va a implementar. ¿Por qué? Porque las audiencias, al ser grabadas en el sistema de manera virtual, sí tienen un tiempo determinado. Es decir, ya a diferencia de antes, pues no había un ámbito de publicidad más allá de los que asistían. O en algunos casos sí, pues, sobre todo en el ámbito penal, donde las mismas serán grabadas. Pero hoy en día en el sistema se va a poder saber por qué se demoró o no por qué se demoró la audiencia. Si el juez administró bien los tiempos o no los administró. Esto es importante, porque precisamente ahí se van a verificar muchas falencias que deberían ser corregidas. Otro aspecto importante es que, claro, se podrían hacer sobre tiempos, y esto también hay que adelantarlo, ¿no? El hecho de que se haga trabajo remoto no implica de que a las 11 de la noche, pues, se le pida al trabajador jurisdiccional, pues, que se ponga a hacer un proyecto de resolución. Aquí hay que tener cuidado, porque, claro, el trabajo remoto implica de que se cumpla con la jornada laboral, pero también hay que tener un criterio de cómo se va a cumplir la misma. Claro, y esto sí, pues, va a tener que ser regulado. O que en el ámbito penal y en el ámbito de turnos, pues esta situación sí muchas veces pasa de lado. El Tribunal Constitucional sí en el caso Humala Heredia zanjó de que las audiencias tendrían que llevarse dentro de la jornada laboral, porque claro, habían audiencias, sobre todo en el ámbito de criminalidad organizada, que se llevaban hasta altas horas de la noche o inclusive de madrugada. Esto es algo que pasaba. Pero el Tribunal Constitucional acá indicó de que había una afectación, que era la afectación al derecho a la salud, ¿no? Entonces, no podía darse este tipo de audiencias. Bien. Guardar respeto a los trabajadores en general, guardar en todo momento una conducta intachable. Esto también es un tema personal, es un tema de valores, un tema de formación, ¿no? Sobre todo en el caso del trabajador judicial, muchas veces, y eso es algo normal, y por ejemplo acá sí debería haber un ámbito de capacitación, sobre todo en el tema de la atención al público, ¿no? Muchas veces todas las personas son iguales, algunos pierden la paciencia más rápido que otros, algunos tienen un mejor trato, algunos tienen cierta empatía para trabajar con el público, pero otros no, pues, y salen espadados, inclusive, o reciben un maltrato en un juzgado o en un ambiente jurisdiccional. Y eso no es correcto, ¿no? Recordemos, pues, de que los funcionarios públicos nos debemos a la sociedad, porque administramos justicia para ellos. Entonces, el trato y el servicio tienen que ser acorde a la función. Yo no puedo, pues, tratar mal a un litigante porque simplemente, pues, estoy de mal humor o porque estoy siendo cansado. O sea, tiene que haber una situación de empatía frente al trabajo. Es como que el médico no quiera atender al paciente
porque pues tiene miedo a contagiarse. Y claro, si tienes todo un protocolo de salud para cumplir, ¿por qué no cumples tu trabajo? Y tienes que cumplirlo bien. Eso es básicamente lo que quiero dar con el tema de el cumplimiento debido, ¿no?, en el ámbito laboral. Apoyar la impartición de justicia con imparcialidad y respeto al debido proceso. Eso sí es una regla que todo trabajador judicial lo tiene bien claro, ¿no? El debido proceso, el respeto a la norma, a la ley, que ese es uno de los puntos fuertes de nuestro sistema de administración de justicia. Es muy rígido en este sentido. Eh, y es más, habría que analizar en el fondo por qué se producen algunas nulidades, y esto es uno de los preceptos que más se trata de cumplir, ¿no? El debido proceso, ¿no? El respeto estricto a la norma, a la ley, es muy rígido, sí, nuestro sistema en este sentido. Observar los plazos legales, así como los establecidos en el... Bueno, los plazos, aquí hay un tema que los plazos son los plazos. Y el principio de preclusión es algo que gira en torno a ello. O sea, si se venció el plazo, pues un caso se puede archivar, un caso se puede perder, se puede generar impunidad, pero esto ya es una cuestión que depende del órgano que administra justicia, sino de los litigantes, de las partes, que ellos son los que deben velar por el cumplimiento de sus plazos. Y lo que debe hacer la función jurisdiccional es advertir si se cumplió o no se cumplió con estos plazos. Esto con respecto a los plazos que derivan de responsabilidad directa de las partes. Ahora, con respecto a los plazos procesales, la duración de los casos. Aquí sí hay también, en la práctica tenemos algo que no estaba bien, ¿no? Que no iba acorde, pues, a la responsabilidad laboral, en el sentido de que la carga laboral generaba muchas veces de que no se dé celeridad a casos que se le deberían dar. Por ejemplo, una persona que tiene prisión preventiva y que su caso se podía resolver en 4 meses, no obstante lo dejábamos, pues, que se resuelva en el doble de tiempo porque tenía otros casos adicionales, y pudiendo haberlo dado, le daba el tiempo, pues, a los otros casos, y esto podía generar una afectación de un derecho. Claro, plazo razonable. Observar los plazos legales es plazo razonable. Es decir, si el proceso va a durar 100 días y lo puedes terminar en 50, ¿por qué lo vas a terminar en 100? Y eso es algo también de gestionar el trabajo. Sí. Y esto va también en función a qué casos llegan al Poder Judicial. Lamentablemente, muchas veces llegan casos que no deberían llegar. A ver, hay mucha carga procesal en determinados delitos que en demasía podrían, me refiero en el ámbito penal o también en el ámbito civil, hay muchos casos de mínima afectación que podrían tener un tratamiento distinto. Y eso es algo que mucho se cuestiona, ¿no? Porque se genera una sobrecarga procesal. Y obviamente la sobrecarga procesal afecta, pues, una correcta administración de justicia. Dar cuenta inmediata de los actos procesales o administrativos a sus superiores. Esto también es una. Muchas veces no se da cuenta en el momento, no se da cuenta de manera inmediata. Y en este caso el superior, como podría ser el magistrado, en el tema jurisdiccional, pues se entera después de días o de repente ni se entera. Entonces, es importante, ¿no?, dentro del ámbito de responsabilidad de cumplir de manera inmediata, ¿no?, la función, dar cuenta de manera oportuna. La reserva. ¿Por qué se guarda la reserva dentro de un proceso? Porque, claro, es una información delicada, una información que no se puede filtrar. Y esto sí tengo que indicar de que esta situación, por ejemplo, y vamos a poner solamente como ejemplo, muchas veces no se cumple en otras instituciones. Por ejemplo, se va a pedir prisión preventiva contra Pedro, Juan y Carlos. El escrito del pedido de prisión preventiva ingresó a las 5 de la tarde, ¿correcto? Pero a las 4:50, es decir, 10 minutos antes que ingrese, ya está saliendo la noticia de que se ha pedido prisión preventiva contra Pedro, Juan y Carlos. Hay una reserva del caso, definitivamente, ¿no? Y eso no es correcto.
Eso no es correcto. Es como que el juez haga pública su decisión antes de que las partes tomen conocimiento de la misma. Esto es una de las situaciones que debe cambiar, ¿no? Porque muchas veces se dan situaciones que afectan el normal desarrollo del proceso. Hay muchos, inclusive, hay muchas partes que creen de que por salir a buscar presión mediática o criminología mediática como se busca, pueden influenciar precisamente en el órgano decisor. En este caso es el juez. O sea, más, muchas veces vender una imagen contraria a la realidad del proceso creen que es una situación que les favorece. Y en criminología sí se ha tocado este tema, ¿no? O sea, buscar una justicia mediática, es decir, en el ámbito social hay una concepción del hecho, pero claro, en el ámbito profesional o jurídico hay otra. O sea, y la influencia o la presión, pues, quiere generar o quiere llevar este caso demasiado en esa situación. La única forma de conocer un caso es precisamente con el estudio del mismo, no con la versión de una de las partes o la versión de la otra. Porque claro, cada uno tiene una posición, pero no necesariamente cada uno tiene la razón. Guardar la reserva de vida en aquellos casos que por su naturaleza o en virtud de las leyes o reglamentos así lo requieren, es lo que nos hemos referido. Dar cuenta a los superiores de la Comisión de Hechos Delictivos que pudieran advertir en razón de sus funciones. Esto está muy ligado a, y es un deber precisamente frente a el combate contra los actos de corrupción. Lamentablemente, es una práctica que se tiene que denunciar y que precisamente los funcionarios públicos, servidores judiciales, tienen que contribuir con esa lucha. Dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional o administrativa según sea su caso. No obstante, puede ejercer la docencia universitaria. Eso ya lo hemos indicado. Seguir los cursos de capacitación programados en el Poder Judicial. Como vemos, el tema de capacitación es un tema que no es uniforme. Por un lado te dicen permanente capacitación y por otro lado te dicen que debes seguir los cursos. Entonces, es decir, ¿son facultativos o son obligatorios? Y vemos pues de que ahí debe zanjarse esta discrepancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Permanente, capacitación, autorización, conforme a la aprobación. Seguir los cursos de capacitación, dedicarse exclusivamente a la unidad. Creo que está repetido. Siguiente, por favor. O no pasó la diapositiva, no me percaté. Ah, aquí está. Bien, de los derechos a los derechos. Bien, en el tema de los derechos, es importante pues establecer que más allá de los que le reconocen a cualquier trabajador o a cualquier funcionario o servidor público, el trabajador jurisdiccional tiene ciertos derechos que van de forma distinta y son a los que me voy a referir. Bueno, primero el tema del cese, ¿no? El tema del cese tiene un límite de edad, que son 70 años, que obviamente puede diferir precisamente en función a la de la jubilación. Es un derecho laboral no específico, sino genérico, que difiere pues precisamente de lo que debería ser directamente el trabajador judicial. No es que solo si eres trabajador judicial te puedes jubilar a los 70 años, no es así. Aquí vamos a ver el tema de los traslados. No ser trasladados sin su consentimiento es algo en los casos establecidos por ley. Muchas veces sí pueden haber actos de hostigamiento. Por ejemplo, un trabajador judicial realiza funciones en Lima y su consentimiento se le quiere trasladar pues, a un lugar muy distante de su domicilio. Y obviamente pues eso lo puede afectar. Esta situación, por ejemplo, sí aplicaría en un ámbito de consentimiento, salvo una situación distinta por ley, ¿no? Por ejemplo, el juzgado cesó, cerró, se desactivó. Entonces, obviamente, pues no va a poder permanecer en el mismo juzgado, ¿no? Salvo esta situación, ¿no? Integrar la carrera del trabajador judicial, diferenciada del régimen general. Esto ya, bueno, lo habíamos indicado al inicio, pero también esto tiene unos fines que en el fondo hemos tratado de advertir, ¿no? Y es que tú integras una carrera, pero precisamente su nombre lo dice, para hacer una carrera laboral, o para generar un ámbito de meritocracia, un ámbito de crecimiento laboral. Y esto tiene que cambiar precisamente en función a ello. No es correcto realizar despidos laborales injustificados
pero tampoco es incorrecto prestar un servicio sin estar debidamente capacitado o no querer capacitarte para realizar el servicio. Esto sí es algo que se tiene que dar, el demostrar que estás preparado para el cambio. Bueno, la capacitación que ya hemos visto, la sindicalización, el respeto al derecho sindical, gozar de la cobertura de seguro de vida cuando se trabaja en zonas de emergencia o alto riesgo. Claro, hay juzgados que están en zonas de emergencia. Inclusive ellos sí tienen una valoración o una puntuación para un curso público distinto, que obviamente están arriesgando sus vidas. Y en el primer punto, que es el que no lo habíamos tocado, ¿no? Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales. Bien, cuando una persona desarrolla una determinada función pública, muchas veces por el desarrollo de la función puede estar expuesto a determinadas situaciones judiciales, pero hay que valorar también qué tipo de situación judicial, porque no es lo mismo un proceso de corrupción que un proceso, por ejemplo, por retardo en la administración de justicia. Entonces, son situaciones distintas. Y sobre ello, la persona que trabaja en un cargo público, pues tendría que contar con el apoyo de su entidad para ejercer precisamente una defensa en ese sentido, o derivado de la misma en una asesoría contable o económica o fin, pero en relación a la función que se desempeña. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Provisiones, la anterior. Bien. ¿Qué está prohibido un trabajador judicial? Defender o asesorar pública o privadamente, salvo en su causa propia. Es decir, no puede ejercer ninguna función de abogado, salvo para él mismo, o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o su cónyuge o conviviente. Entonces, esto es importante, porque hay una limitación en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y esta limitación en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es una situación que no puede variar, una situación que no puede cambiar. O sea, hay un respeto a la situación en la cual se ha pretendido o se quiere desempeñar una labor que es en la esfera jurisdiccional, que no admite una compatibilidad con otros casos. Está prohibido aceptar de los litigantes o sus abogados donaciones, obsequios, atenciones. Esto es importante indicarlo de manera adicional. Agasajos, sucesión testamentaria en su favor o en su cónyuge, conviviente, 4º grado. Igual prohibición se aplica en los casos de ofrecimiento de publicaciones, viajes, capacitación o cualquier institución. Bueno, son actos que están vinculados con la esfera de las dádivas o actos de corrupción. Aceptar un curso, un viaje, un agasajo, una atención, pues implica una inconducta funcional. Es algo que no es correcto. ¿Por qué? Porque se rompe pues lo que veníamos hablando, que era la objetividad, la transparencia, es algo que no es correcto. Aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o privadas, a excepción de la docencia. No se puede recibir una retribución adicional en cargos públicos o privados, a excepción de la docencia. Esto es algo que sí le hemos marcado desde un inicio. O influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los procesos judiciales. Todo se tiene que actuar con objetividad, y eso es algo que hemos venido hablando del inicio. Ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto judicial. Pues, definitivamente no se puede dar una asesoría en función a, por ejemplo, la presentación de escritos, en función a cómo poder llegar a convencer al juez en el ámbito jurídico de determinado caso. No, no se puede dar esa situación. Siguiente lámina. Bien, incompatibilidades. Que no es lo mismo que prohibición. ¿En qué se genera o en qué difiere precisamente el desempeño de una función? Los secretarios y relatores de la Sala Suprema
con... Vamos a ver esto, porque no me permite ver. Aquí está. Los secretarios y relatores de la Sala de la Corte Suprema con los jueces de la Corte Suprema, los secretarios de las Cortes Superiores y secretarios de juzgados o jueces superiores especializados en sus respectivas cortes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy secretario de un juzgado, yo no puedo ser juez en una misma causa en ese juzgado. Es decir, las funciones tienen que ser distintas. ¿Y esta incompatibilidad por qué? Porque ya no hay objetividad, ya no hay una situación de imparcialidad. La función que se desempeña no puede afectar tu trabajo en una función posterior. Es decir, si tú desempeñas un rol en el proceso, ese rol que podrías desempeñar en un nuevo cargo y que tiene influencia en ese proceso, no se puede dar porque afectarías, pues, precisamente tu objetividad o tu transparencia. Bien, esto también va en función a lo que vendrían a ser los ámbitos administrativos, como la Gerencia General, la Corte Suprema y la OGMA, que hayan intervenido en relación alguna con las partes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las prohibiciones o las incompatibilidades? Las prohibiciones van en función a lo que no se puede hacer al desempeñar el cargo. Y la incompatibilidad va ya en función a tu desempeño laboral. Es decir, tiene también que ver con la carrera judicial, la meritocracia o el cambio de función judicial o administrativa. Es decir, si desempeñas una función, posteriormente, sobre un mismo tema, no puedes desempeñar otra función. Siguiente lámina, por favor. Bien, este es un tema que he querido añadir, que no tiene relación directa con el trabajador judicial, pero que sí tiene directa con una de las funciones que realizan trabajadores judiciales que no estaban comprendidos inicialmente dentro de la ley orgánica del Poder Judicial por la función, porque digamos que son funciones que se han dado con posterioridad a la reforma, que son los especialistas de causa y especialistas de audiencia. Esto tiene relación con el cambio de la oralidad, no solamente con el ámbito penal, sino laboral y con lo que se viene también en el cambio de el sistema de oralidad civil. Bien, esto se basa en función a una resolución administrativa, que es la 1417 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Como les digo, esto se da en aplicación a los cambios de la oralidad en el proceso. Bien, si bien es cierto, tiene relación con el nuevo sistema procesal penal, pues es algo que se va a implementar en los procesos donde ya se aplique la oralidad. Siguiente. Bien, para un proceso que se desarrolla en base a audiencias, un proceso donde prima la oralidad, el especialista legal ante secretario judicial, pues tiene dos ámbitos de desempeño en un proceso. O es un especialista de causa o es un especialista de audiencia. Esto vamos a tratar de determinar a qué se refiere de causa y a qué se refiere de audiencia. Y la situación es muy concreta. El especialista de causa es el que tiene contacto directo con los pedidos que se realizan ante un juzgado. Es una función similar a la que siempre es desarrollado el especialista legal o el secretario judicial, es decir, una función determinada. Va a proveer, va a derivar para la notificación, es decir, va a realizar un desarrollo propio del trámite procesal. En demasía ya no es escrito, sino oral. Pero hay ciertos pedidos que la norma establece que deben ser por escrito. Esa es su función. Mientras que el especialista de audiencia está abocado a la realización de la audiencia propiamente dicha. Es decir, es el que va a estar en contacto o va a asistir al juez al momento de la audiencia. Ya no existe la figura del asistente de juez dentro del nuevo sistema del proceso penal. Y entiendo de que los sistemas orales pues tampoco lo habría, porque el único que puede resolver o proyectar una resolución sobre ese sentido sería el juez. Entonces, los especialistas, tanto de causa como de audiencia, dan una función de ayuda en determinados sectores del proceso. Siguiente lámina, por favor.
Bien, esto es lo que hace un especialista de causa, ¿no? Su función de recibe a través del sistema y físicamente los escritos provenientes de mesa de partes, da cuenta al juez de los requerimientos o solicitudes presentados por las partes, proyecta los autos, cuestión de trámite, previos a la audiencia a través de las partes, elabora y firma los decretos de citación a la audiencia, actos de impulso procesal, cumple con los plazos, ejecuta lo resuelto en autos, remite al especialista de audiencias el expediente para la realización de la audiencia, plazo no menor a las 24 horas, descarga hitos estadísticos de producción de los órganos jurisdiccionales, y en sí lo que vemos es una cuestión de trámite procesal. ¿Difiere en algo? Pues la función que se realizaba antes por el especialista o por el secretario, bueno, en función aquí vemos de que acá el proceso se lleva de manera oral en demasía, pero hay actos que sí se tienen que hacer del impulso propio del proceso. Entonces, esto contribuye pues precisamente a lo que es la función del especialista de causa. Bien, siguiente. El especialista de audiencia. Bueno, la letra está un poco pequeña, pero vamos a tratar de interpretarlo. Bueno, primero su función directamente es en relación al desarrollo de la audiencia. Lo que hace es verificar la grabación del audio y del video de la audiencia, da fe de lo ocurrido a través de las actas. El que elabora el acta o el que determina cómo se llevó la audiencia es el especialista de audiencia. Es importante establecer de que muchas veces tiene que realizar una transcripción de la misma en función a lo que se dijo, en función a lo que se actuó en la audiencia. Va a descargar el audio en el sistema. Esto es una función importante también con lo que se nos viene en las audiencias de índole virtual. El especialista de audiencia es responsable de lo que, dar fe de lo que sucedió en el intervalo del desarrollo de la audiencia. Entonces, si el especialista de causa descarga hitos sobre lo resuelto de manera escrita, el de audiencia descarga de lo que fue de manera oral. Entonces ahí vemos, pues cada uno tiene una función determinada. Cada uno tiene un rol distinto en el proceso, pero cada uno configura el entorno de lo que se busca en la administración de justicia, ¿no? Es que el especialista de causa prepare la causa para que pueda ser debatida y desarrollada en la audiencia, mientras que el especialista de audiencia lo que busca es ejecutar lo que se preparó con antelación para que se lleve la audiencia dentro de los estándares normales. Bien, siguiente diapositiva. Bien, esto ha sido, digamos, en contexto, lo que viene a ser un resumen, un extracto de lo que es la función del trabajador judicial. No he querido tocar el tema laboral porque definitivamente tiene que ser materia de un análisis especializado, pero sí he querido abordar lo que viene a ser la realidad de la ley frente a lo que viene a ser el día a día en el ámbito jurisdiccional y también cómo se ve de afuera precisamente esta situación. Esto es importante precisamente porque los operadores jurisdiccionales tenemos una visión de cómo es la aplicación de esta ley por dentro, pero también al haber estado fuera del ámbito jurisdiccional, también me permite ver la aplicación de la misma por fuera. ¿Qué es lo que siente el litigante y qué es lo que siente el trabajador judicial? En caso de los magistrados, tenemos siempre que ver la situación de ambas esferas, ¿no? Porque definitivamente el trabajador judicial es el órgano de apoyo de los jueces. O sea, sin el trabajador judicial, un órgano jurisdiccional no puede funcionar. Así tengas el juez más capacitado, pues sin tus órganos de apoyo, sin tus especialistas legales, pues no vas a tener un apoyo debido para el cumplimiento de la función. Así como también si los abogados
no cumplen una función debida, preparándose para el caso y también haciendo cumplir la ley, pues el proceso tampoco sería un proceso dinámico. Entonces, de nada nos sirve tener buenos profesionales si no hacemos respetar la ley y, en principio, hacer que la ley del trabajador judicial, en los aspectos que no se cumple, se llegue a cumplir, y que el trabajo judicial se modernice para que pueda ser precisamente eficiente y sea eficaz, pues, para todos los sectores donde se requiere, ¿no? Y que la administración de justicia se acerque cada vez más a las personas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, quedo atento a las mismas. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? A todos los participantes tienen la opción de levantar la manito para poderles dar la palabra, doctor. O si en caso no encuentran la opción de levantar la mano, pueden poner una reacción para poderles dar también la palabra. A ver, doctor, aquí tenemos una pregunta. Néstor A ver. Apaza, por favor, ¿puede activar su audio? Sí, lo escucho. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. Sí, la pregunta es referente a un problema que más se está suscitando en el ámbito del Poder Judicial sería, ¿no? La falta de ética de los magistrados. Hemos visto, ¿no? Los audios de la vergüenza. ¿De qué manera de qué manera podríamos cambiar de esta falta de ética dentro de las instituciones, o sea, dentro de las magistraturas, dentro del Poder Judicial? O sea, ¿qué medios tiene el Poder Judicial para cumplir con ese propósito, no? Eso es lo que es mi pregunta. Bien, aquí hay un tema, es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Es un tema muy complejo, pero yo te voy a dar una respuesta que voy a tratar que sea la más precisa posible. Primero, la corrupción es un fenómeno social que está enquistado en todos lados, no solamente en la administración de justicia, sino también en diversas esferas públicas, hasta privadas, porque hoy en día ya tenemos inclusive hasta una regulación de lo que es la corrupción privada. Pero también es importante establecer que la ética y los valores no son una cuestión que se van a formar dentro del desempeño laboral en el ámbito judicial. O sea, eso no puede ser así. O sea, el desempeño laboral no va a cambiar los valores éticos. Los valores éticos es una cuestión de formación. Es decir, y pongo un ejemplo, si una persona es impuntual, la puntualidad no te va a cambiar porque trabajes en el ámbito jurisdiccional o no lo hagas ahí. Es decir, ya es una cuestión personal de responsabilidad. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en principio se tiene que escoger bien frente a las capacidades de la persona. Creo que indiqué de que hay muchas personas que cumplen una función importante en la administración de justicia y tienen una responsabilidad no solo para con ellos mismos, sino para con la sociedad. O sea, si tú no
si tú no tienes el suficiente conocimiento y la suficiente capacidad para administrar justicia, pues no puedes hacerlo, porque es básicamente como enviar un soldado a la guerra que no sabe usar un arma. Puede matar a cualquiera o se puede matar él mismo. Eso es lo que pasa. Y a mi modo de ver, se tiene que escoger o se tiene que decidir a las personas aptas y capaces. Y uno de los problemas que pasó en el caso que tú me indicas es que había una designación no en base a méritos de las personas, no en base a capacidades, sino en base a intereses particulares. Y eso es precisamente uno de los problemas que se presentan. Bien, espero haber dado una respuesta a tu pregunta. ¿Algún participante más que quiera hacer una pregunta? Ya la última, ya porque tenemos una conferencia después de esta. Como les repito, pueden levantar la manito o dar una reacción para poderles dar la palabra. Bien, parece que no hay más preguntas. Y parece que no tenemos más preguntas, doctor. Bien, para mí ha sido un gusto estar con ustedes este día sábado. Cuídense y bueno, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes.